Saludos compañeros y maestro. Mi nombre es Emil Delgado Pérez, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, perteneciente a la Facultad de Arquitectura e Ingeniería. Y el día de hoy les estaré abordando y explicando sobre temas correspondientes a la geometría en el espacio, y del cual les estaré explicando un ejemplo el cual le ayudará a comprender un poco más del tema en sí, empezando por teorías y conceptos básicos del tema en específico. Imaginemos que la geometría del espacio es básicamente empezar a ver las cosas como son en el mundo real, con volumen y con profundidad, básicamente. Y es como si los puntos y las líneas que ya conocíamos ahora se vuelven objetos con cuerpo, y la forma en la que se relacionan es mucho más interesante que como se relacionan de forma bidimensional o como las vemos de forma bidimensional. Para poder entender y describir todo esto en tres dimensiones, vamos a utilizar lo que son los vectores y una que otra cosita de cálculo. Así podremos hablar de dónde están las cosas, qué forma tienen, cómo se ubican en espacio tridimensional, que eso es básicamente lo que trata este tema en sí, que son los vectores. Dentro de lo que es la geometría en el espacio como tal, nos damos cuenta que su uso es prácticamente para representar direcciones y desplazamientos en el espacio, tanto así como graficar y ubicar planos y coordenadas en el espacio tridimensional, como en este caso tenemos el ejemplo que muestra que el cuadrado puede ser ubicado en un plano tridimensional utilizando y basándose en los ejes X, Y y Z, que son básicamente los vectores que vamos a utilizar más adelante. Como podemos apreciar en la imagen, que se ve más detallada un poco, podemos apreciar que el eje X, el eje Y y el eje Z se unen de forma tridimensional, donde se puede ubicar ya sea un cuadrado o cualquier figura geométrica que se pueda representar, que tenga profundidad y dirección. Además, dentro de lo que es la ingeniería como tal, y dentro de mi rama en específico, que sería la ingeniería industrial, básicamente los vectores tienen un uso demasiado esencial, porque los usamos desde el diseño de la maquinaria hasta cómo vamos a asegurar la estructura para que sea lo suficientemente resistente para soportar la maquinaria que estamos utilizando. También un ejemplo sería lo que es el diseño de un brazo robótico, que tenemos que fijarlo tanto en su magnitud como en su dirección, para que así tenga estabilidad y garantizar su eficiencia. Ya dentro de lo que es la vida cotidiana, los vectores básicamente son una herramienta esencial que se utiliza para representar y analizar fenómenos que ocurren en nuestro alrededor, desde fuerza, velocidades, campos electromagnéticos y muchas otras cosas más. Por ejemplo, dentro del área de los deportes, se usa mayormente para entender las jugadas y básicamente la dirección, velocidad en el caso de la pelota. Y en el área de tecnología, básicamente, sería el área de los videojuegos, que están muy de moda últimamente, que básicamente el movimiento de los personajes, la dirección dentro del juego en sí, la perspectiva visual, todo eso es a base de los vectores en sí. Entonces, tienen una relevancia muy grande.
Ya para cerrar un poco el tema, quería hablarles acerca también de lo que es la relevancia del tema dentro del contexto de las matemáticas, que básicamente es donde más se ven los vectores, que como puede ser en álgebra lineal y en parte donde más se ven también es en geometría como tal. Su relevancia radica mayormente en la conexión que tienen entre geometría y álgebra, porque proporciona un puente con el que tú puedes usar los vectores para... En la geometría lo puedes usar para ubicar puntos, líneas, planos y diferentes transformaciones en el espacio, tanto bidimensional como tridimensional. Y en el área de álgebra, básicamente, es en el uso de realizar operaciones con ello. Entonces, su uso es bastante amplio y muy importante. A continuación, les estaré explicando un ejemplo de un ejercicio de lo que sería un vector en sí. En este caso, estaremos buscando el vector b, que tiene componentes x, y y z, como valores que son x igual a 4, y igual a 6 y z igual a 3, dentro de los cuales le calcularemos su magnitud y sus ángulos. Por consiguiente, el gráfico del ejercicio sería el eje Z, el eje Y y el eje X, donde X será 4, Y será 6 y Z será igual a 3, a los cuales les buscaremos el ángulo en cada caso, y este es el punto en donde se unen los tres, que sería aquí. Al cual, para resolverlo, haremos que el vector B, en este caso, sería igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Lo cual, si sustituimos, sería b, el vector b sería igual a la raíz de 4 al cuadrado más 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, que el resultante sería el vector b va a ser igual a la raíz. Al calcular esto nos da que la multiplicación de 4 por 4 sería 16, más 6 por 6 serían 36, más 3 por 3 igual a 9. Al final nos resultaría que b sería igual a la raíz de 61, que eso da igual a 7.81. Este sería el valor de b. Por consiguiente, como ya sabemos que la magnitud del vector es 7.81, procederemos a calcular los ángulos. Los ángulos se calculan usando la fórmula de coseno entre un vector y un eje. Básicamente aplicaremos que el coseno del ángulo θ sería igual a la componente entre b, que sería el vector, para calcular los ángulos, que en este caso sería igual al coseno de θ, que es igual a la componente entre el vector. ¿Cómo calcularemos que vendría siendo igual a coseno del ángulo, en este caso sería x, vendría siendo igual a la componente, en este caso el valor es 4, entre el vector, que es 7.81, pero como necesitamos despejar para saber el valor de x, sería el coseno menos 1 por la componente entre el vector, que sería 4 entre 7.81. Esto nos da por valor que el coseno menos 1 de esto que hay dentro, que sería, si lo calculamos, sería 0.512, que nos da al final que el coseno menos 1 de este valor sería 59.23 grados. Y aquí ya tenemos el primer ángulo, que sería el ángulo de x. A continuación empezaremos a buscar el ángulo del eje y, ya que sabemos el del eje x, que es 59.23 grados. Entonces, para esto aplicaremos la misma fórmula, que sería que el coseno del ángulo sería igual a, en este caso, 6 entre 7.81. Como hicimos en el anterior paso, se aplica que el coseno menos 1
de 6 sobre 7.81 será igual al coseno menos 1 de, que al calcular este valor nos da 0.768, 0.768, que al realizar ese cálculo nos da que el ángulo del eje Y es, en este caso, 40.24 grados. Y aquí tenemos el ángulo del eje Y. Por consiguiente, aplicando los mismos pasos que usamos para el eje Y y el eje X, debemos buscar el ángulo del eje Z. En este caso sería el coseno menos 1, para ahorrar un poco más de tiempo, de el valor de Z es 3 entre el ángulo de 7.81, nos da el coseno menos 1 es igual, el coseno menos 1 de este cálculo que nos dio 0.384, nos da que el ángulo es igual a 67.39, con lo cual concluimos la explicación de este ejercicio, donde encontramos su magnitud y sus ángulos. Espero les haya gustado. Muchas gracias por su atención, espero que hayan podido disfrutar la explicación y que le haya sido de mucho conocimiento. Espero y que hayan aprendido un poco de los usos de los vectores y sus muchas aplicaciones en la vida cotidiana, y que día a día usamos los vectores aunque no nos demos cuenta. Espero que les haya servido. Un placer. Emilia asistió.